Buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes del Colegio 3071 de Buchanán y queríamos presentarles nuestro podcast. En este espacio vamos a hablar sobre varios temas que siempre estuvieron ahí, pero nunca nos dimos cuenta. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme hablar con ustedes. Es muy importante, sobre todo este año que se van a cumplir 40 años de que hemos recuperado la democracia, ¿no? Un poco les explico quién soy yo. Yo, digamos, soy hijo de una familia de clase media, donde éramos 4 hermanos, y en la época que nos tocó nacer, criarnos y desarrollarnos como adolescentes, fue una época muy especial de la Argentina, una época muy politizada. Prácticamente la política era una conversación que estaba en los almuerzos de las familias, ¿no? Una época en un contexto mundial, latinoamericano, con todas las revoluciones cubanas, con el Che Guevara, en la Argentina veníamos de una serie de dictaduras, de mucha persecución y de una proscripción, el expresidente Perón, que complicaba más las cosas. Entonces todo eso de alguna forma, digo para explicarlo rápidamente, se fue juntando y fue amasando algo que se convirtió en esa generación que todo el mundo habla y que de la cual yo fui parte y soy sobreviviente, porque la verdad que muchos no sobrevivieron. ¿En qué hecho relevante participaste durante tu adolescencia que tenga que ver con tu participación en la militancia política? Para destacar está que en el tema de mi militancia secundaria yo participé en lo que fue aquella famosa jornada, el tema del boleto estudiantil. Estábamos protestando frente al Ministerio de Obras Públicas, que era quien tenía que darnos el boleto, y vino la policía y nos reprimió. Éramos así chiquititos, teníamos un miedo terrible, nos tiraron 2 o 3 gases, salimos todos corriendo, obviamente, y llorando, y no entendíamos nada, porque nosotros íbamos a plantear una cosa y no pensamos nunca que la respuesta que íbamos a obtener fue eso. Bueno, en ese contexto, en esa cuestión, nos formamos nosotros. Nada, lo que se buscaba era como si fuéramos sindicalistas, pero de los secundarios. Buscábamos mejores condiciones de estudio, nos metíamos hasta en el tema del presupuesto de educación para que se distribuya mejor, opinábamos, no teníamos injerencia, pero opinábamos, decíamos cómo nos parecía que había que distribuir, cómo había que mejorar las aulas, cómo había que ayudar a aquellos alumnos que no tenían recursos y querían estudiar, sobre todo en la escuela que estaba yo, que era industrial, que era doble turno y donde se requerían algunos recursos más, porque había que pagar la madera, el hierro, depende el taller que vos tuvieras. Entonces estábamos en todo eso, estábamos aprendiendo todo eso, en hacer quizás apuntes más baratos, bueno, toda una cuestión gremial, vamos a decir así, de los secundarios. Lo del boleto secundario fue una cosa que se luchó y se consiguió, y creo que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? La cosa se fue poniendo cada vez más espeso y bueno, ya nos empezaron a perseguir mal, ya te allanaban tu casa, te iban a buscar, te secuestraban y no aparecías más. O si aparecías, con mucha suerte aparecías como un despojo humano, apenas con vida. En ese sentido, lo que pasó en mi familia en particular fue que, bueno, primero secuestraron a mi papá, tratando de buscar a mi hermana, la mayor, que era la más comprometida, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo tuvieron 25 días secuestrado, después averiguamos en el lugar donde estuvo y todo lo que sucedió, tratando de ubicar a mi hermana. Lo soltaron como un despojo humano. Realmente mi papá era diabético, obviamente que en esos 25 días que estuvo secuestrado no tuvo ninguna atención médica, ni medicación, ni nada, o sea que sobrevivió eso de forma casual, con mucha suerte, y con mucha suerte, pero que después, antes de que él muera, se vio con mucha claridad el deterioro que había producido la tortura constante sobre papá, el deterioro que había producido en su salud. Una persona diabética que tenía algunos inconvenientes más, algunas enfermedades vinieron con el tiempo y porque tenían que venir quizás, pero muy ayudadas por esos días de tortura que fue realmente terrible. Al año secuestran a mi hermana, Laura, que después nos enteramos mucho tiempo después de que estaba embarazada. La secuestran, al otro año la sacan, la duermen con una droga dentro de un auto y la balean a corta distancia y diciendo que se había resistido un control de tránsito y que, bueno, tuvo un enfrentamiento y la mataron. Obviamente que después todo eso saltó y se dio que mentira, porque imagínense que las heridas de bala que tenía mi hermana estaban a 20 centímetros, y después se determinó por la biopsia y la exhumación de que en el momento de que se produjo la muerte estaba dormida, una serie de cosas. Ahí nos enteramos que, bueno, mi hermana había estado embarazada al tiempo, ¿no? Nos enteramos que había estado embarazada y comenzó, bueno, la búsqueda, la cual es público de conocimiento, las actividades que hace
mamá, sobre todo, y que obviamente todos los hijos acompañamos. ¿Tuviste que hacer el servicio militar? Yo casualmente soy infractor del servicio militar. Fui en su momento. Yo cuando me voy del país me tocaba hacer el servicio militar. ¿Y qué pasaba? Yo sabía que si iba al servicio militar desaparecía directamente. Porque hubo muchos casos de conscriptos que desaparecieron del servicio militar. Les daban el alta y en la esquina lo esperaban una patota de los grupos de tarea y lo secuestraban. Entonces yo no hice el servicio militar y fui infractor a la ley hasta que en el año 83 se dictó una amnistía general del Ministerio de Defensa donde perdonaban a todas aquellas personas que no se habían presentado. Tampoco podían hacer nada más porque después de lo que había pasado con la desaparición de los colimbas, no era exigible. ¿Cómo fue la vida en Argentina durante la guerra de Malvinas? Bueno, lo de Malvinas fue un hecho heroico, ¿no? Fíjense que fue un engaño a pichanga, fue otra maniobra de la dictadura militar. Cuando la dictadura militar se encontraba desesperada y ya se tenían que retirar porque no los quería más nadie, porque habían hecho desastre y ya se empezaban a conocer los estragos que habían hecho durante la dictadura, bueno, se le sale a este muchacho Galtieri, todos dicen que con un par de whiskies arriba, la idea de ir a tomar las Malvinas, que era una fibra terriblemente sensible para todos los argentinos. ¿Quién no iba a estar de acuerdo con Malvinas, de recuperar esas islas que hacía no sé cuántos años, décadas que nos habían robado los ingleses? Y bueno, fue todo el pueblo atrás de eso, se olvidó de esto y fueron atrás de eso. Obviamente que después al ejército nuestro, sobre todo a los conscriptos, no les dieron nada, los maltrataron, los terminaron torturando en Malvinas, de eso sí sabían mucho. De pelear no sabían nada, ahora de torturar y de maltratar al pueblo argentino sí sabían un montón. Y bueno, terminó como tenía que terminar, ¿no? Derrotado por el ejército más poderoso del mundo, que venía con una tecnología de punta y que era terrible. ¿Qué opinas acerca de lo sucedido en el Mundial del 78, con respecto a la llegada de los medios internacionales y los reclamos de las organizaciones de los derechos humanos? Mira, fue muy importante. Nosotros desde afuera hicimos una campaña muy, muy grande denunciando todas las atrocidades y tratando de que el periodismo venga acá a la Argentina para que tomen testimonio. Hay algunos testimonios filmados de entrevistas a las madres de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, donde ellas reclaman que no saben dónde están sus hijos, que les digan dónde están, etc. Y eso ayudó muchísimo, y eso nosotros le incentivamos mucho, ayudó muchísimo, dimos mucho dato y ayudamos mucho a los periodistas que venían acá. Yo creo que el periodismo ayudó muchísimo a denunciar lo que estaba pasando acá, y eso fue parte de la presión que hizo que los militares se cayeran a pedazos. ¿Cómo fue tu experiencia en la Secretaría de Derechos Humanos? Mirá, muy buena, porque la verdad que tuve arriba un gobernador que es Scioli, le planteé yo las cosas que quería hacer con eso y nunca me puso una sola traba y me dejó hacer absolutamente lo que quise. ¿Cuál era la idea mía con estas trabas? Soy parte de eso. Que la política de derechos humanos no sea solamente una política que la saben las instituciones que son los estados, y la tiene que saber por supuesto, sino que sepa todo el mundo, como es Estados Unidos, que la sepa todo el mundo. Entonces yo me encargué de abrir oficinas de derechos humanos en los 125 distritos, 31 distritos de la provincia de Buenos Aires. No en todos pude abrir, pero casi en 120. Y de ahí se difundía que los derechos humanos no tenían que ver solamente con la violación a los derechos a la vida que hicieron la última dictadura militar. Los derechos humanos es una política mucho más amplia, que tiene que ver con los derechos a vivir, con los derechos a la vivienda, a la educación, al trabajo, a salud digna, a vivir en un país tranquilo, a que no se te acuse de cualquier cosa, que no se te discrimine. La violencia de género también es un derecho humano, la violación al menos de la violencia de género. Fíjense que abrimos 75 comisarías de la mujer. Porque antes las mujeres iban y denunciaban que el marido le pegaba y el comisario la le decía, bueno, ¿qué hiciste? Era así. No se tomaba ningún caso, era terrible. Entonces hicimos comisarías atendidas por comisarias, con mujeres, con un gabinete, con un lugar para que estén los hijos y para un lugar donde la mujer esté y pueda denunciar libremente eso, con una asistencia para su incorporación y alejamiento del agresor. Bueno, eso fue muy importante. ¿Cómo se dieron cuenta de la identidad real de tu sobrino? Y mira, fue bravísimo porque nosotros lo buscamos 36 años a Ignacio. 36 años. Imagínate que en 36 años se te va construyendo una cosa en la cabeza que tiene que ver con cuestiones de ideales, cuestiones de mística, de cosas que uno va creando, ¿no? Decíamos, bueno, cuando lo encontremos nos vamos a dar cuenta que va a ser la misma cara que Laura, va a tener los ojos de Laura, va a tener las orejas de este, toda una construcción, va a ser así, va a ser alto, rubio, unas cosas que no imaginaba. Cuando lo encontramos, nada que ver. Cuando lo encontramos, yo si lo veo por la calle digo, no, este hijo de mi hermana no es seguro, porque es muy parecido al padre, al cual yo no pude conocerlo, no hay en familia nadie.
Pero fue una gran emoción, una gran emoción. Fíjate, cuando nos encontramos en la casa de mi hermano solas, 3 hermanos, mi mamá, solas con él. Nos encontramos, nosotros nos desesperamos cuando lo vimos porque esperamos 36 años. Lo que no entendimos que él no había esperado 36 años, él había sido 2 meses que nos estaba buscando. Entonces, el nivel de ansiedad, el nivel de alguna forma de demostración era distinto. Él miraba así y decía, bueno, ¿estás en mi casa? Y nosotros, no, vos sos el hijo. Y bueno, sí, pero tenemos, charlemos. Y nosotros desesperados para agarrarlo. Él lo relata muy bien eso. Y cuando lo veían físicamente, todo eso que habíamos inventado, todo ese castillo en el aire, va a ser así, va a ser lo otro, vamos a conocer nada que ver, no se parecían nada. Ahora, fíjense, mi hermana era una persona muy irónica, con la cual yo me llevaba particularmente bien, porque yo soy muy parecido, y de hacer chistes y de reírnos hasta doblarnos en el piso. Nos reíamos y ironizábamos muchísimo. Y yo cuando lo miraba a mi sobrino que nos encontramos, miraba y digo, ¿qué tiene mi hermano? Hasta que empezó a tener confianza y empezó a hacer bromas. Cuando empezó a hacer bromas, dije, ahí está mi hermano, ahí está al lado. Era igual, la misma ironía que tengo yo, por ahí tiene parte de mamá, tenía al lado, lo mismo, ahí lo vi, clarito, no se parecía físicamente, pero por dentro era una persona, era mi hermano. Y bueno, una serie de cosas, una emoción terrible, yo en aquel entonces recorrí no sé cuántos canales de televisión, primero porque estaba en la provincia, y después porque nos llamaban por esto, y era una satisfacción, una sonrisa, adentro tenías algo, y me di cuenta que existía cuando apareció, o sea, porque lo habíamos perdido sin darnos cuenta, hace tantos años que lo habíamos perdido, que ya no notábamos que no existía. Sin embargo volvió una cosa así, una cosa muy muy linda. Y después, bueno, fuimos construyendo esa relación, porque imagínate que mi sobrino, el hijo de Laura, hace cuánto lo conozco, en 2014, 9 años, tiene 40 y pico, pero hace 9 que lo conozco, hace 9 que es mi sobrino. Y él está mucho peor, pobre, porque no entendía mucho. Pero bueno, gracias a Dios fuimos construyendo un vínculo muy bueno, muy interesante, y bueno. ¿Qué consejo le darías a alguien que duda sobre su identidad? Sí. Que saca la prueba, que vaya a la CONAVI, que saque sangre con una prueba, se compara con todo el flujo de datos que hay de banco de datos genéticos, y bueno, porque de cuando cada chico que lo hace, que es justamente, porque es difícil, ¿no? Que el hijo más chiquito de 43, 44. A los 44 años sí la buscaba, tu madre, tu padre, en un caso así, en algún caso, bueno, que va muy mal, que hacer eso, pero que no es difícil. Pero una vez que lo enfrentan, te digo, todos los casos recuperan una parte como más o menos como la que recuperamos nosotros, hablando de distancia de vínculo directo, recuperan una parte importantísima. Y después, bueno, eso, después ven que sepan y son hijos de Colombia. Después ellos pueden decidir quedarse con sus padres adoptivos, o en este caso lo robaron, depende del caso, o no, hay mucho variedad. Pero que no duden porque se van a criar los chicos, se van a desarrollar de una forma diferente. Y van a encontrar un pedazo que no se daban cuenta de los papás que lo potenciaban. ¿Cómo se dieron cuenta de la identidad real de su sobrino? Sí, resulta que en un baile de Loma Negra, un baile de Loma Negra, donde tuvieron personas de Loma Negra con habilidad, un paisano, en un baile, le dice a la que era novia de 50 le dijeron al patio de Imperio, que él es hijo de la ciudad. Dice, ahora que se hubiera olvidado, se puede decir que la había entregado, ya, y estaba plática y se va a entregar. Bueno, se sembró la duda y de repente Ignacio fue a la casa de los padres y todo eso. Gente muy humilde, de dinero del campo, la realidad, y bueno, así fue que comenzó. Duró un tiempo y inmediatamente se fue a la rueda de
países, tardaron 2 meses, y bueno, el 29,9% todavía no queda de él, pero bueno, eso sucede. Pero fíjate que los padres eran medidos en el campo, que vivían con un tractor, que estaban sin luz, vivían en Brasil, en campo, en verano, etcétera, y él tenía una institución, pudo que le pudieron comprar un piano chiquitito, que agarraba el alquiler, ahora el piano envuelto en un trapo, y hacía 14 kilómetros de bicicleta para estudiar piano. Eso decís, ahí lo hicieron, ¿no? Lo más lógico que sería que fuera hijo de estas personas, hubiera seguido la tradición, ¿no? Y bueno, quería seguir en el campo, hubiera celebrado mejor con mis padres. Sin embargo, no quiso saber nada, se dedicó a la música. Y tenía un delito en ese hospital, como que había algo encerrado. Entonces, cuando le dijeron eso, inmediatamente quedaron padres. No es que lo dudó y dijo, no, esto es una joda, no. Le cerraron todas las cosas, todas las cositas que no le cerraban, con respecto al piano, con respecto a la música, con respecto a costumbres, con respecto a aspectos físicos, le cerraron. ¿Qué opinas sobre las mujeres que estaban embarazadas y eran secuestradas? La semana primera hubo más de 500 chicos nacidos en cautiverio. Se han encontrado 137, creo que es el total, fíjate que había un montón. Vos fíjate que los militares, porque en el medio, cuando se condenaron los militares, hubo un montón de trampas. Los militares, antes de irse y entregar el gobierno a Alfonsín, hicieron una ley de autoamnistía, donde ellos mismos se perdonaban de las cosas de derecho. Esa ley se derogó. Después hizo el asunto de la CONADEP, el Nunca Más y todo eso, pero terminó eso en un... primero una teoría de los dos demonios, que era una teoría terrible, donde se decía que los militares eran malos porque habían respondido a un demonio con una política de otro demonio, lo cual era mentira, digamos, porque 30.000 personas que se han tirado al río, o hacen las cosas o al mar, cosas que hicieron, no justifica absolutamente nada, ni ninguna teoría así. Después como esto, después vino el punto final y el indulto de los militares. Y los militares estaban libres. Pero ¿qué pasó? Entramos a buscar vuelta, y encontramos que en las Naciones Unidas, en el pacto que se firma después de la Comisión de Ginebra, después de la Segunda Guerra Mundial, decía que los derechos, que la cuestión de genocidio, pero sobre todo cuando incorporaban o había casos de niños secuestrados, eran imprescindibles. Y que eso no lo salvaba ningún indulto ni nada. Y por eso los militares tenían que por el robo sistemático de niños en la República Argentina. Fíjense que las cosas son mucho más difíciles en Argentina para que alguien secuestre un niño, ya sea por cuestiones económicas o para vender, es mucho más difícil que en aquella época. Que después de que esto se hizo. No hay peor atrocidad, digamos, que secuestrar a una madre con su hijo, hacerle tener el hijo, asesinarla y vender el hijo o entregarla a los militares o a las familias que lo pueden entender. Eso no tiene ningún tipo de amnistía, de perdón, de indulto, ni de nada. Eso es indescriptible en cualquier lugar del mundo. Y bueno, eso es lo que sucedió. ¿Cómo fue el comienzo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo? Sí, mira, fue en el año 77 aproximadamente, donde empezaron a caer denuncias de alguna gente que había sido liberada, daban testimonio con que había habido embarazadas que estaban presas, no secuestradas, y que sus hijos habían nacido. Cuando se empieza a tomar conocimiento, en algunos casos porque había abuelas, sus chicas estaban embarazadas a la hora de desaparecer, o sea que las llevaron embarazadas, entonces las buscaban ya a ellas y a sus nietos, a sus hijos, y después más denuncias de gente que fue saliendo o que pudo prestar testimonio sobre la existencia de eso. Se empezaron a recibir denuncias y bueno, se llegó a la conclusión de que aproximadamente 500 chicos fueron secuestrados. Porque mucha gente la ve a mamá como una ídola, yo creo que lo es, la ve como un personaje, pero yo la veo como mi mamá. O sea, también he aprendido con el tiempo, pero mucho después a verlas como lo que es. Sobre todo cuando salgo de la casa y no puedo caminar 50 metros porque están sacando selfies, autógrafos, esto, lo otro. Hoy justamente estuve en una escuela de La Plata del Sol, estuve con la dueña de la escuela privada. Se vuelve una agenda de la salud de Plaza de Mayo firmada por mamá. Se la recibió un amigo. Yo veo, por eso aprendió mucho, yo veo la pasión y las cosas que ponen con la misma y recién ahora
Venezuela, ella como mi mamá, obviamente que sabía que era una madre programada, abuela, que había recorrido el mundo, que incluso me encontré afuera un par de veces, por el tema que se hacía, pero no sos consciente hasta que es la reacción de ella. Nunca en mi vida vi tanta gente llorar como ven una verdad, se pone cara. Bueno, evidentemente hay una gran admiración, hay un gran reconocimiento, y bueno, obviamente que sí, yo me siento orgulloso porque realmente yo no esperaba menos de mamá que fuera una persona que se pusiera al frente de eso y hiciera las cosas que hizo recorriendo el mundo y enfrentando a los poderes más graves, porque mamá, si bien era maestra, Branson, director y después se cumplió como directora de escuela, era una persona muy generosa, apolítica, que no debe saber nada, pero bueno, como cualquier madre, cuando le toca a un hijo, salta como el peor de las leonas en política. Esto pasó con madres y con las abuelas y también pasó con mamá. Así que, digo, en ese sentido no me extraña porque yo la conocía. A pesar de que vuelvo a repetir, una persona calma, pero implacable, a la hora de ser dependiente, sobre todo con los hijos. Y bueno, eso lo veo, obviamente que tengo un montón de orgullo por mamá y todo eso, porque aún hoy estoy con a los 92 años, ahora está declarando en contra de la Corte Suprema por un caso de corrupción, 92 años, y ya está, sigue cobrando, sigue cobrando bien, los días estuvo en el Calafate, por eso, a pesar de dificultades por edad y por la voluntad que tiene, la voluntad que se pone y cómo se para frente al escenario ante 300, 400, pero todavía hay como 500 diputados de toda la, y senadores de toda la sur de la Argentina, y cómo ella se paraba y hablaba, y los tipos se aplaudían a rabiar, que son tipos que están acostumbrados al debate, a las ideas, a gente que vive de eso, ¿no? Entonces ahí vas tomando conciencia, yo de lo que significa mamá para la sociedad argentina. ¿Cuáles fueron los derechos humanos que más se rompieron en la dictadura? Todos, pero el más terrible fue el derecho a la vida, que es el más importante. No el más importante, pero el más, si no hay derecho a la vida, no hay derecho a nada, ¿no? Pero romper todo, el derecho a la vida, una persona agarre, me duerman, y me tiren de un avión. Y sus familiares no saben enterrar ni los huesos. Porque lo más caro que tiene, digamos, cuando a vos te matan un familiar, o matan un familiar tuyo, o se mueren, todo eso, bueno, son cosas de la vida, sufrimiento terrible, muy doloroso. Pero bueno, vas a ir, vendrás, no te despedís de alguna forma, de alguna forma te resignás, no quiere decir que no se vayan, que no se acostumbren bajo ningún punto de vista, pero cuando no existe cuerpo para enterrar, ¿de qué te vas a resignar? No tenés el cuerpo, no tenés a quién enterrar, no tenés a quién llevarle flores en el cementerio, no tenés a quién poner una foto en tu casa, no tenés nada. Entonces, eso es incluso lo más macabro que hicieron. Porque hicieron a propósito. Ellos sabían que desapareciendo las personas, no iban a romper, pensaron, la cadena de las averiguaciones por la gente que la quedaba. Bueno, muy equivocados, como siempre los militares, no sucedió nada de eso. Pero el derecho humano más terrible, obviamente, ha sido el derecho a la vida, pero el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la opinión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, un montón de derechos, todos se violaron porque la dictadura genocida se encargó justamente de violar todo eso para poder implementar un plan económico y un plan con los amigos, Martínez Rossi y compañía que tenían aquí entonces para operar y resolver esta Argentina exterior. ¿Por qué tuviste que exiliarte? ¿A qué países fuiste? Mirá, yo por las dudas no tomé el riesgo, la verdad. Ahora, yo sé que si yo me presentaba al servicio militar, hoy era un fantasma, seguro. Yo sé que, a ver, cuando vos sos inspector del servicio militar, es una situación de interés para decidir, ahí te tiene que firmar. Y si no tiene un chip con un soldado en mi casa casi me parece no, pero claro, a nadie va a buscar así. Entonces, evidentemente, estaban buscando más que yo haga la construcción o la columna de entrenamiento, estamos con los dos. Y ahí no había ninguna duda. Y después de todas las cosas que pasaron en mi familia, yo creo que sí. No hubo problemas, porque eran todos países que suscribían el tema del tratado del amigo, del arte mencionado de articulado. Yo salía a Brasil y yo no se entere del amigo. Y es un relato de lo que me pasaba. Y me pasa esto. Yo tenía 20 años, recién cumplido, 20 años, no tenía casi plata, un poquito como para sobrevivir, para eso, me acaba viviendo, participé acá en Córdoba, era un acuerdo de la dictadura del Córdoba,
y en Brasil, en Argentina, en el país del cambio. Entonces recurría a las Naciones Unidas muchísimo de declaración y lo que pasaba, lo que había pasado en Italia, y todo lo que parece al principio a la semana, los 15 días me dieron el estatus de refugiado político. Esa era la refugiado política de las Naciones Unidas. Y me ayudaron con un poquito de plata, un poquito, pero lo que podía, o al entonces, tiraron así, con piezas, privado, comer, pero también me buscaba cosas para ayudar, para vivir un poquito mejor. Pero sí, no tuve problemas. En Brasil, bueno, tuve muy poco, todavía se nomás. En Suecia no tuve problemas. Y después en Nicaragua, todo eso está en el tema. Este a mí me cubría la ciencia política y me parecía que hubiera yo no quería ir a los países como que vamos a hacer, porque quería volver a Latinoamérica. Y vine a Latinoamérica y ya me llamaron del Magdalena y tenía que ver, no me sabía proteger en Nicaragua, que es un país que la gente se conquistó por la guerra, pero no, Nicaragua se me quedaron bien, claro, también realmente ha sido un canal reconocido. Cuando llegamos